Nos da mucho gusto estar aquí en la presencia de un gran amigo y colega, el doctor Adolfo Reutemann, curador de los rollos del Mar Muerto, especialista en religiones comparadas y en el judaísmo antiguo. Adolfo, es un gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente. Bienvenido a tu casa. Gracias, y realmente es mi casa. Eres un profesor visitante permanente, valga la contradicción. Y te quería preguntar, ¿cuál es el tema que vas a tratar en este seminario este año? Bueno, este año el tema del seminario girará en derredor al Templo de Jerusalén. En la realidad y en la imaginación judía, cuando este seminario de alguna manera se conecta con el libro recientemente publicado en España sobre el Templo de Jerusalén, llamado más precisamente del Tabernáculo al Templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, en donde precisamente presenté mi estudio de los primeros 1000 años de esta institución, que la defino como una institución axial, fundamental para entender la estructura, el pensamiento del pueblo de Israel desde el mundo antiguo y hasta nuestros días. Como mencionas, acaba de salir tu libro, que es una obra realmente extraordinaria, porque con un conocimiento exhaustivo de la bibliografía, de los enfoques, comparando religiones comparadas, arqueología, estudios lingüísticos, estudios del Nuevo Testamento, estudios obviamente de los manuscritos del Mar Muerto, y una muy buena integración, has generado una obra realmente extraordinaria. ¿Puedes comentar un poco de la génesis de este libro? ¿Cuándo comenzó este libro y cómo comenzó este libro? Bueno, la verdad que tiene varias etapas este libro. Comenzó allá por los años 90 del siglo pasado, cuando era profesor en el Instituto Schechter de Estudios Judaicos en Jerusalén. En esa época lo que me preocupaba era la génesis de la comunidad del Mar Muerto, sabiendo que el tema del Templo de Jerusalén jugaba un papel central. Y a partir de esta problemática empecé a adentrarme mucho más en el tema del templo, y a lo largo de los años, en distintas oportunidades, seguí explorando este tema, y uno de los momentos también fue aquí, en esta casa, en la Universidad Hebraica, dando este seminario anual, cuando tuve oportunidad de poder seguir buceando en un tema fascinante pero complejo a la vez, en donde precisamente las estrategias utilizadas en este libro, que como bien dijiste apuntan a lo interdisciplinario, me parecía que era la única manera de poder atacar este libro, que obviamente ha sido tratado por numerosos especialistas, pero siempre desde perspectivas muy parciales, desde la arqueología, desde la sociología, desde los estudios bíblicos, pero en este caso lo que traté es de articular todas estas perspectivas para entender un fenómeno que en última instancia la realidad no sabe de departamentos y de especialidades, sino en realidad hay una. Y para poderla comprender necesitamos distintas aproximaciones que traté de sintetizarlas en este libro. Perfecto. Adolfo, ¿cuál ves el papel que ocupa, que desempeña la Universidad Hebraica en América Latina? Bueno, mira, como bien sabes, Dani, acompaña el proyecto de la Universidad Hebraica desde sus mismos comienzos. Y humildemente con estas visitas anuales aquí, dada obviamente mis obligaciones profesionales y mi vida en Israel, me siento partícipe de este proyecto, que en realidad es un proyecto fundamental no solamente para la realidad del judaísmo mexicano. Es decir, ambos nos formamos en Argentina, cuando en su momento, en esa época de gloria de Argentina, de la década del 70 y todavía del 80, la comunidad argentina y la educación en Argentina produjo realmente intelectuales de nombre, como el profesor Shalom Rosenberg, que luego obviamente terminó siendo un gran profesor de estudios medievales en la Universidad Hebrea de Jerusalén en filosofía. Pero obviamente el tiempo hizo de las suyas, y los avatares de la política y la economía
afectaron muchísimo, golpearon muchísimo a la comunidad judía de Argentina, y por esa realidad cambiante en el continente. De hecho, hoy podemos decir que México está precisamente el gran centro para el judaísmo de América Latina. Cuando yo veo que este lugar es un lugar de formación y de inspiración, no solamente para el sistema educativo mexicano, sino en realidad para buena parte de América Latina. Y en ese sentido creo que el proyecto de la Hebraica viene a llenar un vacío muy importante, y creo además con un elemento novedoso que incluso en nuestra época de Argentina no teníamos, que era la dimensión académica. Es decir, la posibilidad de, por ejemplo, de ver esta institución en trabajo conjunto con académicos de Israel, de los Estados Unidos y de Europa, más los vínculos académicos con grandes instituciones de México, como por ejemplo la Anáhuac o la UNAM, creo que la coloca en un momento muy importante de la historia de la educación judía en este continente, mostrando que también en América Latina se puede producir también una educación de excelencia. Muchas gracias.